Y vamos a conversar sobre un tema que cada cierto tiempo lo traemos, que es el tema de los adultos mayores. En este caso particular vamos a conversar con Alejandro Espinosa. Él está a cargo de la Asociación Gremial de Residencias de Adultos Mayores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. Nosotros somos un país, y yo lo he dicho varias veces acá, que probablemente mucha gente no conoce la forma de la pirámide poblacional de Chile. Debe creer que, qué sé yo, que la pirámide está llena de juventud por todos lados y una serie de cosas. Y la verdad es que nosotros somos un país que hace mucho tiempo que viene envejeciendo muy fuerte. Y además, con toda la lógica de las pensiones que partieron en los 80, las primeras pensiones se pagaron recién hace 10 o 12 años, y ahora hay un grupo muy grande que tiene mucho más de 50 años o 55 años y que, le toca enfrentar los desafíos del futuro y, desde ese punto de vista, qué es lo que pasa con ello, su relación con la familia, su relación con el trabajo, dónde viven, las cosas se hacen más difíciles de hacer. A ver, cuéntanos un poquitito el contexto de lo que es esta Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores. Bien, ante todo, como te decía, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que si bien hoy en día se toca mucho, se habla mucho que en el mundo en general la población envejece, y la proporción de adultos mayores con respecto a la población infantil está ya casi sobrepasándola. Se estima que en Chile debe haber alrededor de 2.2 millones de adultos mayores, estamos hablando de gente mayor de 60 años. Y como te decía al principio, es una situación que se está dando a nivel mundial. Y Chile es uno de los países que está envejeciendo más rápido dentro del ámbito latinoamericano. Ahora, ¿qué implica esto? Lo primero es que efectivamente la sociedad tiene que empezar a adaptarse a que vamos a tener más adultos mayores y empezar además a entender que cuando hablamos de adultos mayores estamos hablando de gente que por ley es sobre 60 años. Sin embargo, a nosotros nos gusta hacer la diferencia entre aquel adulto mayor que está entre 60 y 80, que es el que nosotros históricamente hemos llamado tercera edad. Y lo que hoy en día se está poniendo de moda es hablar un poco de la cuarta edad. Y la cuarta edad se refiere a sobre 78, 80 años. ¿Por qué? Porque son necesidades diferentes, porque son, efectivamente son enfermedades diferentes, son requerimientos del día a día diferentes. Un adulto mayor hoy día de 60 años es una persona que está absolutamente activa. Estoy hablando de generalidades, obviamente hay gente que no, pero en general es gente que está activa, que muchos de ellos que estamos muy activos y que todavía podemos trabajar, podemos salir a comprar, podemos cambiarnos, bañarnos, vestirnos solos. Pero la realidad del adulto mayor de la cuarta edad es que requiere de apoyo, por lo general muchos de ellos, no todos, vuelvo a lo mismo, sigo generalizando, pero en general el adulto mayor ya empieza a requerir ciertos niveles de apoyo y nosotros aún, es lo que nosotros sentimos y es que nosotros como gremio sentimos, no estamos preparados para poder resolver las necesidades de este adulto mayor que requiere apoyo. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Alejandro, que tiene que ver básicamente con esta doble situación que es a la vez virtuosa, pero al mismo tiempo se transforma en problema. Es virtuosa porque la razón por la que el adulto mayor llega a una mayor longevidad que hace 40, 50 años, es porque, se han dado cosas en el mundo de la medicina, de la salud, del deporte, de la actividad de los adultos mayores que, prolonga la edad. Pero al prolongar la edad, empiezan otro tipo de problemas, como tú muy bien decías, y desde ese punto de vista, uno de los problemas más probablemente conversados que ha habido en el último tiempo es, ¿cómo funciona una familia cuando de pronto hay una persona adulta mayor o de tercera o cuarta edad
metido dentro donde hay que tener cuidados o ya hay que tener situaciones especiales o hay que darle el espacio que esa persona, si que se siente bien, pueda funcionar sin que esté todo el mundo preocupado. ¿Cómo funciona eso? Claro, efectivamente, entonces la ciencia ha avanzado de tal forma que efectivamente, como tú dices, hoy día, bueno, vivimos más, no es nuevo para nadie, y en las familias, la familia a nosotros no nos preparan para poder atender un adulto mayor. O sea, si yo te pregunto, a una persona mayor de 80 años que tuviste en tu casa o que tienes en tu casa, ¿sabes cómo deberías alimentarlo? ¿Sabes cómo deberías bañarlo cuando tenga dificultades para poder bañarse? ¿Sabes cómo atenderlo cuando tenga algún tipo de enfermedad? ¿Sabes qué requiere en general? ¿Qué nivel de apoyo, de compañía? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus dificultades? No estamos preparados para esto. La familia no está preparada para esto. Bueno, hay instituciones que sí se han ido preparando en el tiempo, que ya tenemos cierta cantidad de años de experiencia, y públicas y privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, pero por ahora yo te diría que no son suficientes y que tenemos que empezar a preocuparnos de ojalá mantener aquellas que existen, y aquí viene un tema que está bien hoy día en la prensa, que ya sabemos que hay por ejemplo, algunos hogares del Hogar de Cristo que están cerrando. Están cerrando, sí. Efectivamente, muy triste la situación. Por lo tanto, tratar de sostener lo que hay, pero además estamos obligados a poder crecer en esta oferta de residencias para adulto mayor, porque hoy en día debe haber se habla que alrededor de 24.000 adultos mayores institucionalizados en estos hogares, en estas residencias que conocen y que saben hacer cómo atender a un adulto mayor. Sin embargo, se dice que las necesidades, de acuerdo a más o menos los porcentajes que maneja la OCDE, deberíamos tener plazas para aproximadamente 200.000. Esto significaría que estamos abajo en 8 veces menos de lo que deberíamos tener en términos de oferta de camas para adultos mayores que requieren apoyo. Ahora, es interesante ese punto, Alejandro, porque yo fui muy activo cuando Mario Kreuzberger me pidió que fuera parte de su consejo en la Teletón, y ahí se daba una situación bien particular, que era una cosa que no se había hablado en el momento, pero en términos estrictos, aquí había un subsidio privado a la situación de las personas que estaban discapacitadas. Y me imagino que lo mismo es la percepción que se debe tener en el caso del Hogar de Cristo, que, como tú muy bien lo dijiste, acaban de anunciar que cierran una serie de residencias que van a dejar alrededor de 500 o 600 personas fuera, cuando fue un emblema de algo que hacía una organización sacerdotal, la Compañía de Jesús, pero que teóricamente uno espera que ese tipo de cosas las resuelva el Estado. Bueno, efectivamente eso es lo que se espera y esa es la forma como lo han resuelto los países desarrollados. Con un gran aporte o apoyo del Estado, o al menos liderando equipos de trabajo que involucren a los privados, que involucren a la academia, que involucren a las fundaciones, pero claramente hay un tema de políticas públicas que tenemos que abordar y el tiempo se nos está acabando. O sea, nosotros hace años que venimos diciendo que la pirámide de la que tú hablabas al principio efectivamente se está comenzando a invertir y cada vez van a ser más adultos mayores en términos relativos con respecto al resto de la población, pero hemos hecho poco al respecto. Yo esto lo vengo escuchando y conversando hace 10, 15 años, sin embargo yo no veo que aumente la cantidad de plazas que va requiriendo este aumento de la población del adulto mayor.
Y esto en algún momento, bueno, ya comenzó a tener problemas con este tema del Hogar de Cristo. Sí. Han habido otros ELEAM se le llama al establecimiento de larga estadía para el adulto mayor, que también han ido cerrando por motivos económicos. La pandemia hizo mucho daño, algunos de ellos en términos financieros. Y entonces pasa a ser ya preocupante, porque el dato es, cada vez va a haber más adultos mayores que requieran apoyo. Es un dato. El tema es quién está trabajando, quién está preocupado, o qué grupo, en el cual me incluyo, nos incluimos nosotros como asociación gremial, que nos encantaría ser parte de gente que esté realmente tomando el tema y buscando soluciones a futuro. Porque esto no es solamente resolver el problema de las 500, 600 personas del Hogar de Cristo que pudieran quedar sin un hogar donde vivir, donde los cuiden, donde los acompañen, que entiendo que son 7 hogares los que deberían cerrar en este periodo, sino esto yo diría que es la primera campanada grave de lo que pudiera venir si nosotros no tomamos el tema ahora. O sea, nosotros creo que es un tema de políticas públicas que debemos resolver entre todas las áreas que estamos involucradas en esto, los que sabemos cómo hacer esto, los que tienen las decisiones, los que tienen que definir leyes, todos. Y por cierto, los mismos adultos mayores. Y por cierto, por familia. supuesto, los adultos mayores. Perdón, ¿quién de nosotros no tiene o ha tenido un adulto mayor cerca? ¿Y quién de nosotros no va para allá? Vamos a hacer adultos mayores a corto plazo. Entonces yo creo que es el momento de dejar de hablar que se nos viene, que la pirámide se está invirtiendo, lo sabemos. A ver, ese es un punto súper interesante que quizás gráficamente habría que contar. Tú has hablado 2 veces de la pirámide. Me parece muy interesante porque la pirámide poblacional, teóricamente, la teórica típica, absoluta, qué sé yo, era esta pirámide tal cual, como son las pirámides, donde las personas la pirámide estaba constituida de una cantidad enorme de gente muy joven en la base, y a medida que se subía en la edad, se llegaba a este puntito de personas mayores que estaban arriba. Desgraciadamente, en algunos países, y probablemente Chile es uno de ellos, la pirámide se invirtió. Así es. Y ahora hay muy poca gente que nace comparado con lo que había hace 3, 4 décadas atrás, y está una cantidad mucho mayor de gente arriba, adulta mayor. Efectivamente, hoy día ya la pirámide hoy en día es prácticamente un rectángulo, y a mediano plazo ya va a ser una pirámide invertida. Aquí hay 2 efectos. Uno, primero, la baja natalidad. Chile es un país con bien baja natalidad. Si mal no recuerdo, la cifra última no la he visto, pero anda alrededor de 1.8. Creo que siempre hemos peleado con Uruguay en Sudamérica de cuál es la que tiene más baja. Efectivamente, por lo tanto, entonces sabemos que la parte baja, que como tú bien dices anteriormente era muy amplia, de gente joven, hoy día es cada vez menor. Y también sabemos, por el otro motivo que también hablamos hace un rato, que efectivamente también, producto de los avances de la ciencia, hoy día vivimos más. Exacto. Y ese vivimos más trae sus consecuencias positivas y negativas. No sé si llamarla negativa si no nos hacemos cargo. Va a ser negativa si no nos hacemos cargo y lo hacemos ya. Sí, ahí hay un punto que quizás es un poquito duro conversarlo, pero es que hay que conversarlo en algún momento dado. En algún momento dado hay que pensar, a ver, cuando estamos ahí diciendo que las personas viven más, ¿cómo definimos ese vivir? Qué sé yo, ¿respira todavía? Porque si es que respirar es vivir, tú tienes un montón de personas que están pegadas por años alrededor del mundo a, qué sé yo, máquinas de oxígeno que desde un punto de vista práctico, claro, están vivos, pero no van a salir de ahí de otra forma. Sí, a ver, hay 2 cosas, claro. Una cosa es vivir más y otra cosa es vivir más y mejor. O vivir bien. Vivir relativamente bien. Eso es un tema. Y el otro tema, que es el que nos preocupa a nosotros, es el que vivan dignamente. Sí. Estamos hablando sobre todo de la gente de escasos recursos. La gente de escasos recursos, ojalá asociado a esto que van a poder vivir un poquito más, también venga el que van a poder vivir dignamente. Sí. Y ese yo creo que es el gran tema hoy día. Perdona, déjame hacerte una pregunta sobre exactamente eso que estás diciendo, pensando en el Consejo Constitucional que va a ver toda la situación de instituciones y todo lo demás. ¿Hay algo que a ti te parezca, o a ustedes en la Asociación Gremial de Residencia de Adulto Mayor, les parezca que debiera tener un rango constitucional respecto de las personas adultas mayores?
A ver, no soy un experto en el tema legal, pero efectivamente sí conozco casos en Europa donde el tema del hacerse cargo de los adultos mayores tiene una connotación constitucional. Efectivamente hay países donde así está escrito y se lleva a cabo, porque una cosa es ponerlo en la Constitución y otra cosa es que efectivamente se trabaje sobre esto, pero sí. Yo creo que por ahí parte todo esto, por ahí partiría el dejar definido que efectivamente nosotros como país nos vamos a hacer cargo de nuestros adultos mayores y después hay que sentarse a trabajar sobre esto. ¿Qué significa hacerse cargo de esto? ¿Qué significa hacerse cargo? Efectivamente, ¿cómo le otorgamos a estos 2 millones de chilenos de adultos mayores que hay hoy y que va a ir increciendo, cómo aseguramos que aquellos que tengan menores recursos, menores accesos, puedan tener una vejez digna? Y yo siento, y es nuestra percepción como asociación gremial, que este tema no solo no está resuelto, sino que no vemos todavía que haya un proyecto, un plan, que alguien tome este tema y efectivamente trate de sacarlo adelante. Pero ahí nosotros también como asociación gremial y hemos tenido reuniones con las autoridades y con municipalidades también, estamos dispuestos a aportar con todo el know-how que tengamos, con los profesionales que sea necesario, con los tiempos que sea necesario, porque el tiempo se está acabando, porque sentimos que si no nos sentamos todos, difícilmente vamos a avanzar, pero además estamos convencidos que este es el momento ya de tomar el tema en serio. O sea, ¿hay alguna una situación que tú hayas conocido alrededor del mundo donde el tema se trata de una manera que quizás podríamos nosotros también tratarlo así? Mire, este tema del manejo del adulto mayor tiene relación mucho con asuntos culturales, de cómo nos manejamos nosotros con las familias y qué tanto, cómo consideramos esto ir a dejar a tu papá o a tu mamá a un tercero, o tu abuelito a un tercero. Y en esto yo te diría que los que más se parecen a nosotros, a pesar de la lejanía, la gente cree que nosotros copiamos mucho Estados Unidos, pero en este caso nos parecemos bastante más al tema, a los europeos y específicamente al latino europeo, al europeo latino. Nosotros conocemos bastante bien un poco la realidad española y la verdad es que creemos que si nosotros apuntamos a un modelo similar al español, podríamos apuntar, yo diría, en la dirección correcta. ¿Cuál es el modelo español? Ellos tienen un modelo en el que primero el Estado tiene definido que se hace cargo un poco de sus adultos mayores, y en esto tiene como definición el que ellos como Estado pagan parte de la estadía, de la vivencia, de la residencia de un adulto mayor cuando el adulto mayor cumple ciertas condiciones económicas con lo cual, que no le da para pagarlo por su cuenta, y ellos se lo compran en este caso a privados. Está establecido los mínimos de calidad de este servicio. Y ellos, junto con la pensión del adulto, te lo estoy diciendo súper en burdo, pero para que se entienda bien, en simple, digamos, junto con la pensión logran una cantidad bastante suficiente para poder cubrir este mínimo preestablecido por ley, y que es un mínimo bastante bueno, y que yo creo, y lo hemos conversado bastante con gente del Senama anteriores y actuales, creemos que por ahí nosotros podríamos acercarnos bastante a algo que pudiera resolver este tema. ¿Cuál es te lo voy a plantear llevándote a una suerte de paralelo. Uno de los problemas que tiene esto, y probablemente tú lo conoces mucho mejor que yo, es que son cosas que de alguna manera requieren tiempo. Y tú necesitas que ir viendo al adulto mayor cuando en su trance hacia la mayor adultez, lo necesitas ir viendo e ir acompañando, y la familia acompaña hasta que de repente se empieza a ver, muchos tienen problemas. Bueno,
cada vez que hay problemas de tiempo, generalmente la política en general tiende a no tomar medidas cuando las cosas no son lo suficientemente cercas como para recibir la recompensa de las medidas. Te voy a poner un ejemplo paralelo. La rehabilitación de personas que están en cárceles, por ejemplo. Todos los programas de rehabilitación necesitan mucho tiempo para que empiecen a funcionar y no siempre todos funcionan. Y por lo tanto invertir en algo que eventualmente va a llevarse la estadística de éxito, alguien en una presidencia 10 años o 15 años después, parece que esos recursos es mejor invertirlos al tiro y hacer calles y hacer cosas para que se vea. ¿Cómo es la situación del adulto mayor en ese sentido? A ver, la primera característica que hace que esto sea poco visible es que el adulto mayor no hace mucho ruido, la verdad. El adulto mayor no tiene la capacidad, y sobre todo la cuarta edad, no tiene la capacidad de reunirse y salir a hacer eso es increíble. En Chile es increíble. En Chile, a diferencia de otros países, el adulto mayor es escondido, digamos. Absolutamente. Entonces, al no tener esta capacidad, claro, deja de ser prioridad para quienes toman decisiones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como tú bien dices, es algo que desgraciadamente queda un poquito oculto. Y ahí es donde estamos nosotros, las asociaciones gremiales, tratando de hacerlo visible, ¿verdad? Lo otro es que como que quedara la sensación, porque yo creo que no hay nadie en Chile, con cierto nivel de información básica, que no sepa que esta pirámide está invirtiéndose y que cada vez va a haber más adultos mayores con respecto a la gente joven. No hay nadie que no lo sepa. Pero como esto no es urgencia, pareciera ser que no es urgencia para nadie todavía, el tema no está sobre la mesa y ha costado que alguien tome esto y diga, ¿saben qué? Se nos viene y se nos viene pronto. Y por eso yo te decía hace un rato que esta lamentable contingencia del Hogar de Cristo, sí, y de verdad muy lamentable, probablemente va a empezar a generar un poquito el movimiento en los estamentos que corresponda para empezar a pensar en la solución, porque estas soluciones no son de un día para otro, tú recién me hablabas de tiempo, esta solución no porque mañana nos sentemos en una mesa y digamos, ¿sabéis qué? Y lo vamos a poner en una ley y lo vamos a tener resuelto en un año, 2 años, no, esto es un trabajo que hay que hacer para que en 10 años, 15 años recién estemos resolviéndolo, es un trabajo de muy largo plazo. Hay un tema de inversión, de infraestructura, hay capacitaciones, es un trabajo largo, pero por lo mismo hay que comenzar ya. No, en eso estamos totalmente de acuerdo y por eso yo te señalaba esta paradoja de las políticas públicas que empiezan a tener éxito en un plazo largo, porque a veces muchos desisten porque hay otras cosas que se pueden ver más rápido y las cosas más rápidas, bueno, funcionan para las reelecciones. Triste, pero es así. Lo pongo bien crudamente, no digo que le pasa a todos los gobiernos ni nada, pero lo digo es que se dilatan situaciones que tienen un potencial éxito en algún tiempo, mucho tiempo, porque bueno, no se ven los frutos inmediatamente y eso es algo que todos los gobiernos quieren ver. Cuando le toca a los gobiernos hacerse cargo de este tipo de cosas, no cuando es fruto del privado. Bueno, ese es el problema cuando las cosas se ven a corto plazo y bueno, una de las cosas que los países desarrollados siempre han criticado de nosotros, los países más tercermundistas, es que nuestra mirada es muy cortoplacista. Sí. Y probablemente, como tú dices, puede ser un tema político y a lo mejor no quiero echarle solo la culpa a la política. Cualquier signo. A lo mejor es un tema, no, de cualquier signo, absolutamente. Sí. Y no quiero echarle solo la culpa a la política. Yo te diría también, en otros ámbitos de la vida, yo te diría que nosotros, los latinoamericanos en general, somos más de mirar a corto plazo. Y yo creo que en esto, por la importancia que tiene, por el efecto que puede tener sobre nuestra sociedad, por la cantidad de gente que va a estar en esta condición, nosotros tenemos que empezar a aprender a mirar un poquito más a largo plazo.
Alejandro, te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros hoy día. ¿Cómo puede la gente que nos está viendo tener más información sobre, por ejemplo, la asociación gremial y para que de alguna manera pueda recabar información sobre la situación de los adultos mayores? Por ahora la mejor información sobre adultos mayores está en el Senama. ¿Ya? Esa es la verdad, esa es la institución que tiene información sobre adultos mayores en Chile, la más completa por lo menos. A nosotros nos pueden buscar como Agram. Prontamente la página es una asociación nueva, por lo tanto la página web va a estar pronto ya levantada y por esa vía cualquiera de nosotros va a estar absolutamente disponible para aclarar cualquier duda. Alejandro Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Un gusto.